El día del juicio final, mi marido, Javier, me demandó por divorcio, acusándome de ser una madre y una esposa fracasadas. Incluso exigió todas las propiedades y la custodia de mi hija. Sin embargo, en la sala del tribunal, escuché una frase impactante. Era la voz de mi hija de 7 años, Clara, que le preguntó al juez: «Señor juez, ¿puedo enseñarle algo que mi mamá no sabe?» El juez asintió con la cabeza. Mi hija se adelantó, levantó su tableta y pulsó el botón de reproducir. Cuando el video comenzó, todas las personas en la sala se quedaron en un silencio congelado. Antes de que empiece la historia, por favor, déjenos un comentario diciendo de qué región nos ven. No olviden darle a me gusta y suscribirse para que este canal pueda crecer más y traerles historias más emocionantes. Esa mañana comenzó como cualquier otra en su casa. Carmen, vestida con ropa sencilla, se afanaba en la cocina desde el amanecer. El tenue aroma de un desayuno caliente se mezclaba con el olor a detergente de la lavadora que giraba en el rincón de la lavandería. Carmen se movía con rapidez, pero en silencio, casi sin hacer ruido. Había aprendido a moverse como una sombra en su propia casa a lo largo de los años, un esfuerzo por no perturbar la tranquilidad de su marido, Javier. A las 6 de la mañana, Javier bajó del segundo piso. Estaba impecable, con su camisa recién planchada. Carmen inmediatamente puso una taza de café negro bien caliente y un plato de desayuno humeante sobre la mesa. Javier se sentó y tomó la taza sin siquiera mirarla. «El café está un poco amargo hoy», dijo Javier secamente, con los ojos fijos en la pantalla de su móvil. «Lo siento, cariño. Pensé que había medido bien esta vez», respondió Carmen en voz baja. Javier no respondió. Simplemente apartó el desayuno de su plato y comió unas pocas cucharadas en silencio. Carmen se quedó de pie cerca de la mesa, esperando torpemente cualquier otra orden. No hubo ninguna. El silencio entre ellos era tan denso y frío que parecía congelar el vapor caliente que salía del café en la mesa. Carmen había olvidado cuándo fue la última vez que compartieron un desayuno con risas. Probablemente fue hace 2 o 3 años, cuando Javier empezó a trabajar hasta tarde, y sus viajes de negocios se hicieron más largos. «¿Se ha levantado Clara?», preguntó Javier sin levantar la cara. «Sí, cariño. Se está duchando. Bajará a desayunar pronto», dijo Carmen. Efectivamente, poco después, un pequeño ruido de pasos bajó las escaleras. Clara, su hija de 7 años, corrió hacia ellos con su pulcro uniforme escolar. Su sonrisa era brillante, en marcado contraste con el ambiente de la mañana. «Buenos días, mami, papi». Clara besó a Carmen en la mejilla y se dirigió a Javier. Él finalmente dejó el teléfono y forzó una leve sonrisa hacia su hija. «Buenos días, princesa. Acaba tu comida. Papá te llevará al colegio». «¡Guau, voy con papá!», exclamó Clara con alegría. Carmen exhaló un suspiro de alivio. Al menos delante de Clara, Javier se esforzaba por actuar con calidez. Esta breve hora del desayuno era el único tiempo familiar que tenían. Tan pronto como Clara terminó de comer, Javier se levantó inmediatamente. Agarró su maletín, besó a Clara en la frente y se dirigió a la puerta principal. Como siempre, pasó de largo a Carmen como si ella no estuviera allí. Ni un adiós, ni un beso, ni siquiera una mirada. Solo el rugido de su coche que se alejaba la dejó a Carmen sola en el hall de su gran casa. Carmen pasó el resto de la mañana con su rutina: ordenar la mesa, lavar los platos, la colada y arreglar las habitaciones. Lo hizo todo con eficiencia. Siempre se esforzaba por tener la casa perfecta. Pensaba que si la casa estaba lo suficientemente limpia, si la comida estaba lo suficientemente deliciosa, si ella estaba lo suficientemente callada, tal vez el viejo Javier volvería. Pero el viejo Javier parecía haberse ido hace mucho tiempo. Al mediodía, Carmen fue a recoger a Clara del colegio. Este era su momento favorito del día. Le encantaba escuchar a Clara charlar sobre sus amigas, su clase de arte o su fiambrera. «Mami, hoy Clara recibió 5 estrellas de la profesora». «Contesté bien a la pregunta», gorjeó Clara felizmente, agarrando la mano de su madre. «Guau. Mi hija es muy inteligente», felicitó Carmen sinceramente, pellizcándole la naricita. Cuando llegaron a casa, mientras Carmen ayudaba a Clara a quitarse los zapatos, escuchó el sonido de una motocicleta deteniéndose frente a la puerta principal. Un repartidor uniformado gritó su nombre. «Carmen, ¿un paquete para usted?» Carmen frunció el ceño. No había pedido nada. Caminó hacia la puerta principal y recibió un sobre marrón grande y grueso. No había nombre del remitente, solo el logotipo de un bufete de abogados en la esquina superior derecha. El corazón de Carmen comenzó a latir incómodamente. «¿Quién es, mami?», preguntó Clara, que la había seguido. «No lo sé, princesa,
Probablemente sea solo correo ordinario. Ve a cambiarte. Y luego almorzamos, dijo Carmen, tratando de mantener la voz tranquila. Después de que Clara corriera a su habitación, Carmen se sentó en el sofá de la sala de estar. Sus manos temblaron ligeramente al rasgar el sobre. Dentro había un grueso fajo de papeles. La primera frase de la página superior hizo que Carmen se quedara sin aliento. Demanda de divorcio. El mundo de Carmen pareció detenerse. Sus oídos zumbaban. Releyó las palabras, esperando que sus ojos la hubieran engañado. El nombre del demandante, Javier. El nombre de la demandada, Carmen. El motivo de la demanda. La esposa ha fracasado totalmente en el cumplimiento de sus deberes maritales. Carmen sintió náuseas. Fracasado. Ella había dedicado toda su vida a esta casa. Había renunciado a su carrera a petición de Javier. Había cuidado de Clara. Se aseguraba de que la camisa de Javier estuviera impecable todas las mañanas. ¿Qué quería decir con fracasada? Continuó leyendo los capítulos siguientes. Sus ojos se desenfocaron ante las demandas que Javier estaba presentando. Las demandas eran crueles. Javier no solo pedía el divorcio, sino que también solicitaba la custodia total de Clara, alegando que Carmen era emocionalmente inestable e incapaz de criar a la niña adecuadamente. Y, lo más devastador de todo, exigía la totalidad de los bienes conyugales, incluida la casa en la que vivían, con el argumento de que Carmen no había contribuido financieramente y que todos los activos eran únicamente el resultado de los esfuerzos de Javier. Carmen se desplomó sin fuerzas en el frío suelo de madera. Los papeles se esparcieron a su alrededor. Así que por eso Javier había estado tan frío durante meses. Esto había sido un plan tramado en secreto a sus espaldas. La puerta principal se abrió. Javier había regresado del trabajo inusualmente pronto. Se quedó en el umbral, mirando a Carmen desplomada en el suelo, y luego a los papeles dispersos. Su expresión era fría y sin un ápice de culpa. «Cariño, ¿qué? ¿Qué significa esto?» La voz de Carmen tembló, y las lágrimas comenzaron a brotar. Javier se quitó los zapatos en silencio. Se acercó, aflojándose la corbata. No lo negó ni explicó. Simplemente dijo con frialdad: «Es exactamente lo que has leído. Ya no quiero vivir contigo, Carmen. Has fracasado. Has fracasado como esposa y como madre». «¿Fracasado?», gimió Carmen con incredulidad. «Yo he cuidado de esta casa y he criado a Clara». «¿Cuidado de la casa?», Javier se burló con desdén. «Lo único que has hecho es gastar mi dinero. Clara necesita una madre mejor, una competente, no alguien que solo sabe llorar y quejarse como tú. Pero todas las propiedades, esta casa y Clara...» «Cariño, no puedes quitármelo», Carmen comenzó a gritar histéricamente. Javier se agachó y la miró con una mirada afilada y llena de odio que Carmen nunca le había visto antes. «Puedo, y lo haré. Mi abogado tiene todas las pruebas reunidas. No conseguirás nada, Carmen. Saldrás de esta casa sin un solo euro». Javier se levantó y se alisó el traje. Miró hacia las escaleras, asegurándose de que Clara no pudiera oír. «Y prepárate». Javier sonrió con una sonrisa escalofriante que le heló la sangre a Carmen. «Mi abogado dice que incluso tu propia hija testificará en el juzgado sobre lo incompetente que eres como madre». Carmen se quedó congelada de terror, y su corazón se hizo pedazos. Javier no solo quería divorciarse de ella, sino que quería destruirla por completo. Carmen no durmió esa noche. Después de la cruel confrontación, Javier se había retirado a la habitación de invitados y cerró la puerta con llave, como si Carmen fuera una amenaza. Carmen pasó la noche en la habitación de su hija, sentada en la silla junto a la cama, mirando el rostro pacífico de Clara mientras dormía. Sus lágrimas no cesaban de caer. ¿Cómo pudo Javier decir que Clara testificaría en su contra? Clara era todo para ella. ¿Qué le habrían dicho a su pequeña hija? Ese pensamiento la atormentaba más que cualquier otra acusación. A la mañana siguiente, Javier actuó como si nada hubiera pasado. Despertó a Clara, le preparó el uniforme y la llevó al colegio. No le dirigió ni una palabra a Carmen. Cuando Clara preguntó por qué su madre tenía los ojos hinchados, Javier respondió con despreocupación: «Mamá no se encuentra muy bien, princesa». Después de que se fueron, el verdadero terror se apoderó de Carmen. Tenía que luchar. No podía rendirse con Clara tan fácilmente. Agarró su teléfono y buscó los nombres de abogados de divorcio de renombre en la ciudad. Pero la cruda realidad la golpeó pronto. Los abogados necesitaban dinero, un adelanto, una tarifa de consulta. Carmen se dio cuenta de que no tenía dinero. Durante todos estos años, Javier solo le había dado una asignación mensual, presupuestada justo para la compra de la cocina y los gastos escolares de Clara.
No había margen para ahorrar nada. Su única esperanza era su cuenta conjunta, la que creía que era su fondo familiar para emergencias. Con manos temblorosas, Carmen abrió la aplicación de banca en su teléfono. Introdujo la contraseña, con el corazón martillándole. Cuando apareció el saldo en la pantalla, Carmen sintió que sus piernas fallaban. 0. La cuenta estaba a 0 euros. No podía ser. Debería haber cientos de miles de euros allí. Carmen actualizó repetidamente, esperando un error del sistema, pero el número 0 la miraba fijamente. Abrió el historial de transacciones, y sus ojos se abrieron con horror. Durante los últimos 6 meses, Javier había estado retirando sistemáticamente grandes cantidades de dinero, transfiriéndolas a otra cuenta que Carmen no conocía. El último retiro se había realizado hacía solo 3 días, vaciando el resto de la cuenta. Javier había planeado esto. No solo se estaba yendo, sino que la había paralizado deliberadamente en el aspecto financiero para que no pudiera luchar. Carmen lloró de desesperación. ¿Cómo iba a contratar a un abogado sin un solo euro? Recordó las joyas de su boda. Corrió a su habitación y abrió su joyero. Estaba vacío. Solo quedaban unas cuantas baratijas de imitación. Javier se había llevado incluso sus alhajas. En su desesperación, Carmen recordó a una vieja amiga que trabajaba en una agencia de asistencia legal. La llamó y le contó su situación entre sollozos. Su amiga sintió lástima, pero no pudo hacer mucho, salvo darle un nombre. Se llama Abogado Torres, dijo su amiga. Tiene una pequeña oficina en el segundo piso de un centro comercial antiguo. No es un abogado caro, pero es honesto y dedicado. Ve a verlo, explícale tu situación. Tal vez pueda ayudarte. Carmen no tenía otra opción. Con el poco efectivo que le quedaba en su monedero, llamó a un taxi y fue a la dirección que le dio su amiga. La oficina del abogado Torres era exactamente como la había descrito su amiga. Pequeña, modesta y situada en el segundo piso de un centro comercial antiguo con la pintura desconchada. El abogado Torres era un hombre de mediana edad con gafas gruesas y un comportamiento tranquilo. Escuchó pacientemente la historia de Carmen, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando y tomando notas. Cuando Carmen terminó, el abogado Torres exhaló un largo suspiro. Carmen, esta va a ser una batalla difícil, dijo en voz baja. Tu marido ha preparado todo esto muy a fondo. No solo quiere divorciarse, quiere destruirte. Lo sé, abogado, pero no me importan las propiedades. Solo quiero a Clara. Por favor, ayúdeme, abogado. No tengo dinero ahora, pero le pagaré. Le pagaré a plazos. Haré lo que sea, suplicó Carmen desesperadamente. El abogado Torres la miró por un momento. Dejemos el tema del dinero para después, Carmen. Lo importante ahora es que tenemos que movernos rápido. Esta demanda ya ha sido presentada. Tenemos que preparar una respuesta de inmediato. El abogado Torres le pidió a Carmen que esperara. Salió de la habitación y regresó a los pocos minutos con una carpeta llena de fotocopias. Eran los documentos de la demanda presentados por el lado de Javier. El abogado de tu marido es el abogado Ortega. Es conocido por ser astuto y no dudar en usar tácticas sucias, dijo el abogado Torres con firmeza. Veamos qué pruebas han presentado. Carmen asintió. Su corazón latía con fuerza. El abogado Torres abrió la carpeta. La primera página eran fotografías. Carmen se quedó en shock al ver las fotos del interior de su casa. Fotos de platos sucios apilados en la cocina. Fotos de la sala de estar desordenada con juguetes. Fotos de ropa sucia amontonada en la cesta de la colada. Pero esto es injusto, protestó Carmen. Estas son fotos que tomó cuando yo estaba enferma. Tuve fiebre alta durante 3 días, y Javier no quiso ayudar en absoluto. Él las tomó a propósito. Carmen, me temo que esto está manipulado para que parezca que eres una persona perezosa que no mantiene la casa, dijo el abogado Torres con una expresión amarga. Pasaron a las páginas siguientes. Eran extractos de tarjetas de crédito. Carmen vio una lista de cargos por bolsos de lujo, joyas y cenas en restaurantes caros que ella nunca había comprado. Yo no soy yo. Yo no compré estas cosas. ¿Era una tarjeta adicional a tu nombre?, preguntó el abogado Torres. Sí, una adicional. Javier la gestionaba. Me dijo que la usara si la necesitaba, pero él se la llevaba a menudo, diciendo que su tarjeta principal había superado el límite. Oh, Dios mío. Él me tendió una trampa. Carmen sintió que el mundo le daba vueltas. Se dio cuenta de que cada pequeña amabilidad de Javier era en realidad parte de su plan malvado. Y luego, el abogado Torres se detuvo en un documento grueso hacia el final. Y esto es lo más perjudicial, Carmen. ¿Qué es, abogado? Era el testimonio de una perito, una psicóloga infantil. El abogado Torres le entregó el informe a Carmen. Ella lo leyó.
El informe estaba escrito en términos clínicos fríos. Decía que la psicóloga había realizado observaciones encubiertas de las interacciones de Carmen con Clara. La conclusión era que Carmen era emocionalmente inestable, descuidaba las necesidades de su hija y era una madre perjudicial para el desarrollo psicológico de Clara. El informe recomendaba la custodia total para Javier por la salud mental de la niña. Esto no tiene sentido. ¿Cuándo se hizo esta observación? Yo nunca conocí a una psicóloga. La voz de Carmen temblaba violentamente. Según este informe, la observación se realizó en lugares públicos, en el parque, en el centro comercial, y cuando recogías a tu hija del colegio, explicó el abogado Torres, mirándola fijamente. Eso es una locura. Clara siempre parecía feliz conmigo. Esto es difamación. ¿Quién es esta psicóloga? El abogado Torres volteó la portada del informe. Su nombre es Adriana. Una señora llamada Adriana, dijo. Aquí están todas sus credenciales. Parece muy profesional y convincente. El abogado Torres miró a Carmen con seriedad. «Carmen, ¿conoces a esta mujer, Adriana?» Carmen negó con la cabeza, desconcertada. Sus lágrimas volvieron a caer. «No, abogado. No la conozco. Nunca la he visto en mi vida. La realidad de vivir bajo el mismo techo con el hombre que planeaba destruirte era un infierno silencioso. Javier no se había ido de la casa, simplemente se había mudado a la habitación de invitados. La casa, antes cálida, ahora se sentía como un campo de batalla congelado, con minas emocionales escondidas en cada rincón. Carmen tenía que vivir con su enemigo, verlo cada mañana y fingir que todo estaba normal delante de Clara. Javier ejecutó su estrategia a la perfección. Delante de Clara, era el mejor padre del mundo. Solía volver del trabajo antes de lo habitual, algo que no había hecho en meses. Traía regalos caros. Una noche, regresó con una caja grande con una princesa de dibujos animados. «Esta es tu nueva tableta, Clara», exclamó Javier, abrazando a Clara. «Esta es mucho mejor que la vieja. Tiene una cámara mejor y papá te instaló muchos juegos». Los ojos de Clara brillaron. «Guau, gracias, papá». Carmen, que estaba doblando la ropa en la sala de estar, solo pudo tragar. Le dolía el corazón. Sabía lo que Javier estaba haciendo. Estaba comprando la lealtad de su hija. Carmen no podía competir. Ella no tenía euros para comprarle nada a Clara. «¿Ves, princesa?», dijo Javier, mirando a Carmen con una burla mientras encendía la nueva tableta. «Cuando vivas con papá más tarde, podrás comprar un juguete nuevo cada semana, a diferencia de alguien que solo sabe doblar la ropa». Carmen detuvo el movimiento de sus manos. Tenía un nudo en el pecho. Quería gritar, quería insultar a Javier, pero no podía delante de Clara. Si se enfadaba, solo demostraría la acusación de Javier de que era emocionalmente inestable. Así que Carmen solo siguió doblando la ropa, en silencio, con la cabeza gacha, dejando que la ponzoña de Javier llenara la habitación. El terror continuó a diario. Javier minaba sistemáticamente la autoridad de Carmen como madre. Si Carmen preparaba la cena, Javier venía a la cocina, probaba la comida y decía delante de Clara: «Cariño, la sopa está un poco salada otra vez. Está bien. Mañana pediremos comida de la calle». Si Carmen se disponía a ayudar a Clara con su tarea, Javier la interrumpía. «Déjame hacerlo a mí. La forma en que mamá te enseña es demasiado complicada. Vas a confundirte». Carmen se sentía cada vez más pequeña, cada vez más invisible en su propia casa. Empezó a dudar de sí misma. ¿De verdad cocinaba mal? ¿De verdad no era capaz de enseñar a su hija? Javier interpretaba su papel demasiado bien, haciendo que Carmen pareciera una mujer inepta. Clara, atrapada en medio, comenzaba a mostrar signos de confusión. Estaba claro que amaba a su madre, pero también disfrutaba de toda la atención y los regalos de su padre. A veces, Clara se aferraba a Carmen, como si buscara protección. Pero otras veces, parecía incómoda, especialmente después de que Javier le susurraba algo. Una noche, Carmen no podía dormir. Caminó en silencio a la habitación de Clara para asegurarse de que su hija estaba bien. Abrió la puerta ligeramente. Clara dormía profundamente. Sobre su escritorio estaba la tableta nueva que Javier le había comprado. Pero mientras Carmen se acercaba para arropar a Clara, vio algo extraño. La pequeña mano de Clara estaba aferrada a algo bajo la almohada. No era su osito de peluche favorito. Carmen miró con mucho cuidado. Su corazón dio un vuelco. Era la tableta vieja de Clara, la tableta barata con la pantalla agrietada en varios lugares, la que Carmen siempre le decía que no jugara con ella por miedo a que los trozos de cristal pudieran herirla. Carmen frunció el ceño. ¿Por qué Clara seguía teniendo esta tableta rota? ¿Por qué la escondía bajo la almohada cuando la tableta más nueva estaba sobre el escritorio?
Carmen no lo entendía. Pensó que era solo el apego emocional de una niña a un juguete viejo. No sabía que esa tableta rota guardaba un secreto que iba a cambiarlo todo. Regresó a su habitación. Su mente estaba aún más confundida. El clímax ocurrió unos días después. Carmen estaba esperando que Clara regresara del colegio. Le había prometido a Clara que le haría su pastel de chocolate favorito. Pero pasó una hora después de la hora de salida, y Clara no llegó. Carmen llamó al colegio. Le dijeron que Clara había sido recogida por Javier. El corazón de Carmen se hundió. Javier no le había dicho nada. Llamó a Javier varias veces, pero él no contestaba. Pasaron 2 horas. Pasaron 3 horas. Carmen estaba casi loca de preocupación, caminando de un lado a otro en la sala de estar, con lágrimas en los ojos. No fue hasta las 9 de la noche cuando escuchó el coche de Javier. Clara entró, riendo y llevando una bolsa grande llena de cosas de un parque de atracciones. Detrás de ella, Javier caminaba tranquilamente con una sonrisa de suficiencia. ¿Dónde han estado, cariño? ¿Por qué te llevaste a Clara sin decírmelo? Estaba muriéndome de preocupación, gritó Carmen con una voz que contenía lágrimas y rabia. Papá me llevó a Fantasy World, mami. Fue muy divertido, exclamó Clara alegremente. Javier miró a Carmen con frialdad. ¿Y qué? Soy su padre. Tengo derecho a llevar a mi propia hija. Además, no estás haciendo nada en casa. Pero tenías que habérmelo dicho. ¿Por qué? Para que pudieras arruinar nuestra diversión con tu drama. Fue entonces cuando Carmen lo olió. Era perfume de mujer. Un olor suave pero desconocido que impregnaba la camisa de Javier. No era el perfume de Carmen. Tampoco era la fragancia que Javier solía usar. Cariño, tú. Javier siguió la dirección de la mirada de Carmen. Sabía que ella lo había olido. No se inmutó, sino que sonrió. Esperó a que Clara corriera a su habitación para guardar sus nuevos juguetes. A solas, Javier se acercó a Carmen. Su cara estaba muy cerca, y su voz siseó en voz baja, llena de veneno. ¿Lo notaste? ¿De verdad pensaste que iba a vivir para siempre con una mujer tan aburrida como tú? No eres nada comparada con ella. Carmen dio un paso atrás. Se quedó sin aliento. Había otra mujer. Todo esto, todas las acusaciones, no eran más que un intento de deshacerse de ella para estar con la otra. ¿Quién es ella?, susurró Carmen. No es asunto tuyo. Es una mujer exitosa, inteligente, y que sabe cómo complacer a un hombre, a diferencia de ti. Esa noche Clara vino a la habitación de Carmen. Mami, ¿por qué lloras? Carmen se secó las lágrimas inmediatamente. Estoy bien, princesa. Solo me duele un poco la cabeza. Clara miró a su madre con una mirada difícil de descifrar. ¿Estás de verdad enferma, mami? Papá dice que como estás enferma, a menudo estás triste y enfadada. Papá dijo que si Clara se va a vivir con él, mami podrá descansar y se pondrá mejor. El corazón de Carmen se hizo pedazos. Javier había estado inyectando veneno en la mente de su pequeña hija. Había manipulado a Clara para que creyera que era un acto de bondad que se fuera de su lado, porque su madre estaba enferma. Carmen abrazó a Clara con fuerza. Clara, escúchame. No estoy enferma. Solo te quiero mucho. Prometo que no me enfadaré más. Pero el daño ya estaba hecho. Carmen vio vacilación en los ojos de su hija. Javier, que estaba escuchando la conversación desde la puerta, solo se burló en la oscuridad. Pasó junto a Carmen, que seguía aturdida, y le dio un pequeño golpecito en el hombro de su esposa, fingiendo simpatía. Disfruta de tu tiempo. Javier se burló en voz baja en el oído de Carmen. Pronto ni siquiera querrá llamarte mamá. La audiencia de mediación fue una broma cruel. Estaban sentados en una sala pequeña y bochornosa. El mediador designado por el tribunal intentó encontrar un punto intermedio. El abogado Torres comenzó con una voz tranquila. Javier, Carmen no pide mucho. Solo quiere la custodia de Clara, o al menos la custodia compartida. En cuanto a la propiedad, podemos hablar de ello. Antes de que el abogado Torres pudiera terminar, el abogado Ortega, bien vestido y caro, lo interrumpió rápidamente. No hay nada de qué hablar, dijo el abogado Ortega con aspereza. Golpeó el archivador que tenía en sus manos sobre la mesa. La posición de nuestro cliente es clara. Carmen es la parte fracasada de este matrimonio. Se ha demostrado que ha fallado en el mantenimiento del hogar y en la crianza de la niña. Nuestro cliente exige la custodia total por el futuro de Clara. Javier se sentó a su lado, con una cara inexpresiva, como si fuera la víctima. Solo quiero lo mejor para mi hija, dijo con un tono de falsa tristeza. Carmen tembló. ¿Quitarle a su madre es lo mejor para ella? El abogado Ortega se rió disimuladamente. Carmen, si sigues insistiendo, llevaremos esto a juicio.
Y te aseguro que todas las pruebas que tenemos te humillarán. Las fotos, los extractos de la tarjeta de crédito, el testimonio pericial. Será mejor que firmes este acuerdo. Nuestro cliente está siendo benevolente al permitirte salir de la casa sin ninguna contrademanda. ¿Salir de mi casa sin nada y sin Clara? ¡Están locos!, gritó Carmen. El mediador intentó intervenir, pero Javier y su abogado se mostraron inflexibles. La mediación se rompió por completo. El abogado Torres le dio una palmada en el hombro a Carmen mientras salían. Mantente fuerte, Carmen. La verdadera lucha comienza ahora. El primer día de juicio se acercó. Carmen tenía el estómago revuelto desde la mañana. El abogado Torres le recordó que debía mantener la calma a toda costa. El juzgado era frío e intimidante. Las altas paredes de madera, las sillas pesadas y el mazo del juez, que parecía muy autoritario. Javier estaba sentado en el lado opuesto, pareciendo muy confiado con el abogado Ortega, que vestía un traje caro y elegante. El juicio comenzó. El abogado Ortega fue el primero. Habló con fluidez, y su voz era fuerte y segura. Presentó su versión de los hechos. Mostró las fotos de la casa desordenada, acusando a Carmen de ser una ama de casa perezosa y sucia. Mostró los extractos de la tarjeta de crédito, acusando a Carmen de ser derrochadora e irresponsable financieramente. Señor juez, dijo el abogado Ortega con dramatismo. Mientras mi cliente Javier trabajaba duro para ganar dinero, su esposa estaba en casa desperdiciándolo y descuidando a su hija y su hogar. Carmen quería gritar que todo era mentira, que Javier le había tendido una trampa, que él había usado la tarjeta, que había tomado las fotos a propósito cuando ella estaba enferma, pero lo único que pudo hacer fue agarrar sus manos bajo la mesa. El abogado Torres la detuvo con una mirada tranquilizadora. Cuando fue el turno del abogado Torres, intentó refutar. Explicó que las fotos estaban sacadas de contexto. Explicó que los extractos de la tarjeta de crédito habían sido utilizados por el propio Javier. Pero sus argumentos sonaron débiles. Eran las palabras de Carmen contra las pruebas físicas presentadas por el abogado Ortega. El juez tomó notas, pero su expresión era ilegible. Y luego llegó el momento que Carmen más temía. La parte demandante llama a su testigo pericial, dijo el abogado Ortega. La doctora Adriana, psicóloga infantil. La puerta de la sala se abrió. Una mujer entró. Carmen contuvo la respiración. La mujer era hermosa, muy elegante. Tenía el pelo recogido de forma pulcra, un blazer profesional y caminaba con paso seguro. No parecía en absoluto una mujer malvada. Parecía convincente. Mientras la mujer hacía su juramento, Carmen olió el mismo perfume, la misma fragancia que impregnaba la camisa de Javier aquella noche. El corazón de Carmen se detuvo. Era ella, la amante de Javier, y se había hecho pasar por psicóloga infantil. Adriana se sentó en el estrado de los testigos. Habló con calma, su dicción era clara y usó términos psicológicos que sonaban muy profesionales e impresionantes. Sí, señor juez, comenzó Adriana a testificar, respondiendo a la pregunta del abogado Ortega. Realicé observaciones del comportamiento natural de las RA, Carmen y su hija Clara, durante los últimos 3 meses. ¿Y cuáles fueron sus hallazgos, doctora?, preguntó el abogado Ortega. Adriana abrió sus notas. Mis hallazgos fueron muy preocupantes. Encontré un patrón de comportamiento en las RA, Carmen que tiende a ser inconsistente y emocionalmente volátil. Hay signos de angustia emocional significativa. Adriana comenzó a detallar las mentiras una por una, convirtiendo los hechos en armas mortales. Primera observación. En un centro comercial, las RA. Carmen tiró de Clara a la fuerza, hablándole en voz alta, lo que hizo que Clara llorara asustada delante de la gente. Esto muestra una baja capacidad de regulación emocional. Carmen cerró los ojos. Recordó ese día. Clara casi se había lanzado hacia una escalera mecánica equivocada, y Carmen había gritado y tirado de Clara hacia atrás en estado de shock. Clara, ten cuidado. No estaba enfadada. Estaba aterrorizada de que Clara se lastimara, pero Adriana lo había convertido en abuso verbal. Segunda observación, en un parque, continuó Adriana, las RA. Carmen parecía estar más absorta en su teléfono, ignorando a Clara que jugaba sola. Cuando Clara se cayó, las RA, Carmen no se dio cuenta de inmediato. Cuando lo hizo, su reacción fue exagerada y tendía a la histeria, lo que traumatizó aún más a Clara por la caída. Otra mentira. Carmen recordó que estaba enviando mensajes de texto sobre la lista de la compra que Javier le había pedido. Clara tropezó, y Carmen se asustó de verdad. Corrió de inmediato, abrazó y consoló a Clara. Su reacción fue la de una madre preocupada, no histérica. Mi conclusión, dijo Adriana mirando fijamente al juez con voz firme, es que las RA,
Carmen no tiene la capacidad emocional estable para criar a una niña de 7 años. Hay fuertes signos de síndrome de parentificación, donde lastra. Carmen proyecta inconscientemente su propia infelicidad y problemas emocionales en la niña. Por la salud mental de Clara, recomiendo encarecidamente la custodia total para el padre, el señor Javier, que es la figura más estable. La sala se quedó en silencio. El testimonio de Adriana fue muy potente, muy científico, muy destructivo. Carmen lloró en silencio. Es mentira, le susurró al abogado Torres. Todo es mentira. Es la amante de Javier. Es ella. Cálmese, Carmen, respondió el abogado Torres tensamente. No reaccione. Eso es lo que quieren. El abogado Torres se levantó para el contrainterrogatorio. Lo intentó. Doctora Adriana, ¿está segura de que puede hacer un diagnóstico tan grave basándose únicamente en observaciones a distancia? Adriana sonrió levemente. Al contrario, letrado, las observaciones naturales, sin que el sujeto sea consciente, son las más precisas. No hay manipulación. Es puro comportamiento real. ¿Usted cobró del señor Javier por este testimonio? ¿No es así? Se me pagó por mis servicios profesionales, letrado, no por mis conclusiones. Mis conclusiones son objetivas y se basan en los datos sobre el terreno, replicó Adriana astutamente. El abogado Torres estaba en un callejón sin salida. Adriana había esquivado demasiado bien. Había cubierto todos los agujeros. El juicio de ese día se levantó. Carmen salió de la sala con las piernas temblándole. Se sentía destruida. Vio a Javier sonriendo levemente, asintiendo a Adriana con una mirada de satisfacción. En el vestíbulo, Carmen se apoyó en la pared y sollozó. Hemos perdido, abogado. Hemos perdido. Lo tienen todo. El abogado Torres guardó silencio por un momento. Luego miró fijamente a Javier y Adriana, que caminaban juntos a la distancia, discretamente separados, pero no del todo lejos. Aún no, Carmen, dijo el abogado Torres en voz baja y con los ojos entrecerrados. Sé que algo está mal. La forma en que ella lo mira cuando cree que nadie la ve no es la forma en que una psicóloga profesional mira a un cliente. El abogado Torres se volvió hacia Carmen. Tenemos que averiguar quién es ella de verdad. A pocos días de la próxima audiencia, el abogado Torres llamó a Carmen a su oficina. Su cara parecía cansada. El fajo de papeles sobre el escritorio parecía más grueso que antes. Carmen, he intentado rastrear los antecedentes de la mujer, fue directo el abogado Torres. El resultado es diferente de lo que esperábamos. El corazón de Carmen se aceleró. ¿Qué quiere decir, abogado? Sus credenciales son limpias. Demasiado limpias, suspiró el abogado Torres, frotándose el puente de la nariz. Está registrada en la Asociación de Psicólogos. Tiene una clínica de práctica registrada. Toda la documentación es perfecta. O es una psicóloga real que Javier contrató para que mintiera por dinero. O Javier falsificó toda esta identidad muy limpiamente. Lo cierto es que no podemos atacarla acusándola de ser una psicóloga falsa. El tribunal desestimaría nuestra reclamación de inmediato. La breve esperanza que Carmen había tenido se desvaneció al instante. ¿Entonces no podemos probar que está mintiendo? No, simplemente no podemos probar que no es psicóloga. La única manera es refutar su testimonio. Y eso significa que tú tienes que testificar, Carmen. El abogado Torres miró a Carmen con seriedad. Tienes que contar toda tu versión de la historia. Sobre las fotos, sobre las tarjetas de crédito, sobre el comportamiento de Javier, y lo más importante, no debes alterarte emocionalmente. El abogado Ortega definitivamente intentará provocarte. Querrá que parezcas histérica delante del juez, exactamente como Adriana te describió. Carmen asintió en silencio. Lo haré, abogado. Lo intentaré. Llegó el día. Era el turno de Carmen de sentarse en el estrado de los testigos. Después de jurar, el abogado Torres comenzó con preguntas suaves, guiando a Carmen para que contara su vida como ama de casa. Carmen explicó con una voz que intentaba mantenerse lo más calmada posible. Habló de cómo dejó su trabajo para centrarse en el cuidado de Clara. Explicó su rutina, desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Sobre las fotos de la casa desordenada, Carmen, ¿puede explicar el contexto? Preguntó el abogado Torres. Sí, abogado. Esas fotos fueron tomadas por Javier hace unos 2 meses. Yo estaba gravemente enferma con fiebre alta durante 3 días en ese momento. Apenas podía levantarme de la cama. Le pedí a Javier que se encargara del hogar, pero él dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo, así que la casa se desordenó mucho. Yo no tenía la energía para limpiar, explicó Carmen. ¿Y sobre los extractos de la tarjeta de crédito? Era una tarjeta adicional a mi nombre.
pero Javier la tenía con más frecuencia. Decía que su tarjeta principal a menudo llegaba al límite con asuntos de negocios. Yo le creí. Nunca compré esos bolsos de lujo ni esas joyas. No supe de esos cargos hasta que los vi en los documentos de la demanda. Carmen dijo todo con honestidad. Vio que algunos en la galería comenzaban a susurrar. Algunos la miraban con simpatía, pero el juez permanecía en silencio. Su rostro era ilegible. Entonces llegó el turno del abogado Ortega. El astuto abogado se levantó, se alisó la corbata y caminó hacia el estrado de los testigos con una sonrisa de desprecio. Carmen comenzó con un tono empalagoso. ¿Así que quiere decir que su marido, el señor Javier, que trabaja duro y trae dinero a casa, le tendió una trampa a propósito? ¿Es eso? Carmen tartamudeó. Yo no dije eso. Solo dije lo que pasó. Pero eso suena. El marido toma fotos de la casa sucia. El marido usa la tarjeta de crédito. Todo es culpa del marido. Parece que usted no tiene la culpa de nada. ¿Es usted perfecta? Por supuesto que no. No soy perfecta. Pero no soy un fracaso. ¿No es un fracaso? Se burló el abogado Ortega con desdén. Carmen, usted dijo que estaba enferma cuando se tomaron esas fotos. ¿Tiene algún informe médico que demuestre que estuvo gravemente enferma durante 3 días? Carmen se quedó en silencio. Yo no fui al hospital. Solo tomé medicinas de la farmacia. Pensé que me recuperaría. Entonces no hay pruebas, atacó el abogado Ortega rápidamente. Solo está su palabra, contra una prueba fotográfica real. Interesante. El abogado Ortega pasó a otro tema. Sobre las tarjetas de crédito. Usted dice que su marido las usó, pero la tarjeta está a su nombre. ¿Alguna vez informó al banco de que la tarjeta estaba siendo utilizada indebidamente? No. ¿Alguna vez reprendió a su marido? No. Usted no dijo nada. ¿No demuestra esto que es usted negligente e irresponsable financieramente? ¿O significa que aprobó todas las compras? Confía en él. Era mi marido, la voz de Carmen se elevó. Confianza ciega, espetó el abogado Ortega. Una confianza que arruinó las finanzas familiares. Y ahora culpa a su marido. Yo no estoy culpando. Suficiente. El abogado Ortega levantó la mano. Regresó a su mesa y tomó una foto impresa a lo grande. La sostuvo en alto para que el juez y todos pudieran verla. Señor juez, solicito permiso para presentar la prueba P12. Los ojos de Carmen se abrieron con horror. Era una foto de ella. Ella en su dormitorio, unas semanas antes de que llegaran los papeles del divorcio, con el pelo revuelto, llorando y gritando. Señora Carmen, ¿puede explicar esta foto? Preguntó el abogado Ortega con tono de triunfo. Carmen tembló violentamente. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. ¿No es esta una prueba real de lo que dijo la doctora Adriana? Emociones volátiles, histeria. ¿Es esta la cara de una madre competente? Usted no entiende, gimió Carmen. Sus lágrimas ahora caían a cántaros. Esa noche, Javier acababa de llegar a casa. Él me llamó esposa inútil. Dijo que yo era una carga. Me insultó. Dijo que no merecía ser la madre de Clara. Él me provocó. Así que lo admite. Atacó el abogado Ortega sin darle un respiro. Admite que gritó histéricamente. Admite que perdió el control. Usted es emocionalmente volátil. Exactamente como describió la doctora Adriana. No, gritó Carmen. Se levantó de su silla. Él me tendió una trampa. Él me tomó la foto en secreto después de herirme. Él es un demonio. Él es. Suficiente. El mazo del juez golpeó con fuerza. Testigo, cálmese. Siéntese. Carmen sollozó. Sus hombros se sacudieron. Se dejó caer de nuevo en su silla. Destruida. Todo destruido. Se había comportado exactamente como Javier y el abogado Ortega querían. Parecía histérica. Parecía inestable. Parecía la imagen de la madre fracasada que habían fabricado. Miró hacia el lado de Javier. El hombre tenía la cabeza gacha, haciendo una falsa mueca de tristeza, como si estuviera herido por la inestabilidad de su esposa. El abogado Ortega sonreía con suficiencia. El juez negó con la cabeza lentamente. Su expresión era clara. Ya había tomado partido. El juicio de ese día terminó con una destrucción total para el lado de Carmen. El abogado Torres intentó consolarla mientras salían, pero Carmen ya se sentía adormecida. Se acabó, abogado, susurró sin fuerzas. Esa noche fue la más larga de su vida. El juicio de sentencia iba a ser al día siguiente. Carmen sabía que iba a perder. Iba a perder a Clara. Entró en la habitación de Clara. Su hija ya estaba dormida.
Javier no estaba en casa, probablemente celebrando su victoria con Adriana por adelantado. Carmen se sentó al pie de la cama, acariciando el pelo de su hija. Sus lágrimas cayeron silenciosamente sobre la mejilla de Clara, y la niña se revolvió un poco. ¡Mamá! Clara abrió los ojos medio dormida. «Shh. Vuelve a dormir, princesa», susurró Carmen con voz ronca por el llanto. Abrazó a su hija con fuerza, tal vez el último abrazo como madre completa. «Quiero que sepas, pase lo que pase mañana, mamá te quiere mucho, siempre». Sintiendo la tristeza de su madre, Clara la abrazó con fuerza. «Yo también te quiero, mami». Carmen deshizo el abrazo lentamente. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. La punta de la vieja tableta agrietada sobresalía por debajo de la almohada de Clara. Clara la estaba agarrando con fuerza incluso dormida. Carmen no podía entender por qué Clara estaba tan obsesionada con ese objeto roto. Pero esa noche, estaba demasiado destruida para pensar más profundamente en ello. Simplemente besó a su hija en la frente y salió para enfrentarse al fin de su mundo. La sala del tribunal era más fría de lo habitual. El aire de la mañana era pesado y sofocante. Carmen estaba sentada rígidamente en su silla, con los ojos hinchados y vacíos. No había dormido en toda la noche. A su lado, el abogado Torres miraba al frente con una expresión sombría. Sabía que había hecho todo lo posible. Pero al igual que Carmen, se enfrentaban a una pared gigante. La atmósfera en el lado opuesto de la sala era muy diferente. Javier parecía fresco y confiado en un traje nuevo. Sonreía de vez en cuando e intercambiaba chistes silenciosos con el abogado Ortega. La victoria estaba ante sus ojos. En la galería, Carmen vio a Adriana. La mujer estaba sentada elegantemente, vestida con un vestido color crema, mirando a Carmen con una sonrisa apenas visible. La sonrisa de la vencedora. El juez entró. La sala se quedó en silencio al instante. El corazón de Carmen latía tan fuerte que le dolía. En el asunto de la demanda de divorcio con número de registro, número de caso del Tribunal de Familia, el juez comenzó con formalidad. El tema de hoy es la lectura de la sentencia. Pero antes de eso, solicitó que ambas partes presenten sus argumentos finales. El abogado Ortega se levantó primero. Resumió su victoria con destreza. «Señor juez», dijo en voz alta, «durante este juicio, hemos visto pruebas irrefutables. La prueba fotográfica que muestra el abandono de la Sra. Carmen en las tareas del hogar. La prueba financiera que muestra su irresponsabilidad. Y lo más importante, el testimonio de la eminente psicóloga infantil, la doctora Adriana, que presentó de forma objetiva y científica la inestabilidad emocional de la demandada». El abogado Ortega señaló a Carmen. «Incluso presenciamos la conducta histérica de la Sra. Carmen en esta sala durante el último juicio, lo cual apoya la diagnosis de la doctora Adriana y está claramente registrado». Se giró hacia Javier. «Por otro lado, tenemos al señor Javier, un padre capaz, exitoso financieramente, y sobre todo, estable emocionalmente y genuinamente preocupado por el futuro de su hija. Señor juez, la elección aquí es muy clara. No se trata de castigar a la esposa, sino de salvar a la niña. Por el mejor interés de Clara, le ruego que conceda la custodia total a nuestro cliente, el señor Javier, y que se apruebe su solicitud de división de bienes». El abogado Ortega se sentó con una sonrisa de suficiencia. Ahora era el turno del abogado Torres. Se levantó lentamente. Miró alrededor de la sala, sin mirar al juez. «Señor juez», comenzó el abogado Torres con voz suave pero firme, «lo que hemos presenciado aquí no es una prueba. Es un asesinato de carácter, una difamación muy bien planeada. Las fotos pueden mentir. Se puede tomar una foto de la cocina del mejor chef del mundo en el momento equivocado y hacer que parezca sucia. Los extractos pueden ser manipulados, especialmente cuando una de las partes tiene el control financiero total y la confianza de la otra. Y el testimonio pericial. El testimonio de una experta que solo observó a distancia y sacó conclusiones radicales de unos pocos fragmentos de incidentes fuera de contexto es más fuerte que el profundo amor maternal que una madre ha acumulado durante 7 años». El abogado Torres miró directamente a Javier. «Señor juez, no estamos salvando a una niña. Estamos presenciando cómo un marido avaricioso intenta deshacerse de su esposa, robarle sus bienes y quitarle cruelmente la única cosa que es más preciada para ella, su hija. Carmen es una buena madre». Su voz tembló ligeramente con emoción. «No es perfecta, ninguna madre lo es, pero ha dedicado su vida a Clara. No permita que esta difamación tan bien tejida destruya ese vínculo. Le ruego que juzgue con conciencia». El abogado Torres se sentó. La sala estaba en silencio.
Su argumento había sido excelente, emotivo, pero Carmen sabía que no era suficiente. El argumento del abogado Torres se basaba en la creencia. El argumento del abogado Ortega se basaba en pruebas físicas y testimonios periciales. A los ojos de la ley, el ganador ya era obvio. El juez se aclaró la garganta. Se puso las gafas y abrió el grueso archivador que tenía delante. Este era el momento. Habiendo revisado todos los documentos de ambas partes, escuchado todos los testimonios y considerado todas las pruebas presentadas, comenzó el juez con un tono inexpresivo. Su corazón se encogió. El tribunal anota que la parte demandante, el señor Javier, ha tenido éxito en la presentación de pruebas significativas. El juez continuó. Carmen bajó la cabeza y cerró los ojos. Primero, la evidencia visual, es decir, las fotografías, demostraron la negligencia de la demandada, la Sra. Carmen, en la gestión del hogar. Segundo, la evidencia financiera demostró un desequilibrio de gasto considerable en la tarjeta de crédito a nombre de la demandada. Cada frase era un corte de cuchillo. Y lo más perjudicial, dijo el juez, su voz sonaba definitiva. Es el testimonio de la perito, la doctora Adriana, con respecto al estado emocional de la Sra. Carmen. Este testimonio, desafortunadamente, se vio reforzado por la propia conducta de la demandada en el último juicio, lo que proporcionó al tribunal una imagen muy preocupante del entorno psicológico para el crecimiento de la niña. Carmen comenzó a llorar en silencio. Se acabó. Javier miró a Carmen, y una leve y cruel sonrisa de victoria apareció en la comisura de su boca. Adriana, detrás de él, se irguió en su asiento, lista para aplaudir. Con todas las consideraciones mencionadas anteriormente, y especialmente por el mejor interés y la salud mental de la menor Clara, el juez levantó su mazo, y Carmen cerró los ojos, lista para escuchar la frase que destruiría su vida. El tribunal falla. Alto. La voz era pequeña, pero cortó el silencio del juzgado. Era aguda y clara. Todos giraron la cabeza al unísono hacia la fuente de la voz. En la puerta ligeramente abierta de la parte trasera de la sala, estaba Clara. Estaba sola, todavía con su uniforme escolar. Obviamente se había colado. La cara de Javier pasó de la arrogancia al shock y a la palidez. «Clara, ¿qué haces aquí?» «Sal de aquí», gritó él en pánico. «¡Guardia!» «Clara, siéntate, princesa». Javier intentó de nuevo, con la voz tensa. Pero Clara no se movió. Caminó hacia el juzgado. El sonido de sus pequeños pasos resonó en el suelo de mármol. No miró a su madre, que estaba asombrada con la boca abierta. No miró a su padre, que estaba furioso. Miró directamente al juez. La sala, que había estado silenciosa esperando la sentencia, ahora estaba congelada. El mazo, que estaba a punto de caer, se detuvo en el aire. Los ojos del juez se abrieron de par en par, mirando a la pequeña niña en la puerta. Carmen se dio la vuelta. Sintió que su corazón se caía del pecho. Clara, susurró con incredulidad. ¿Qué estaba haciendo su hija aquí? ¿Quién la había traído? La reacción de Javier fue la más rápida. Su rostro, que un momento antes estaba lleno de arrogancia y triunfo, ahora estaba pálido y sin sangre. Había puro terror en sus ojos. «¡Clara!», gritó. Su voz se elevó sin el disfraz de la calma. «¿Qué haces aquí? Sal de aquí. Esto no es un parque de juegos». «Guardia. ¿Cómo puede entrar una niña?» Clara se encogió ante el grito de su padre, pero no retrocedió. En cambio, caminó más profundamente en la sala. «Clara, papá dijo que te des la vuelta y te sientes», gritó Javier de nuevo, ahora medio levantado. Su abogado, el abogado Ortega, también estaba desconcertado. Se levantó y le gritó al juez. «Señor juez, esto es un atropello procesal. Este juicio es confidencial. Una menor no debería estar aquí y no debería interrumpir el procedimiento. Ordene a su personal que saque a la niña». Carmen todavía estaba congelada. Estaba confundida. Una parte de su mente se hacía pedazos por el hecho de que Clara estaba en este horrible lugar. La otra parte temblaba de miedo. ¿Qué iba a decir Clara? ¿Había tenido éxito Javier en envenenarla por completo? ¿Diría Clara al juez que prefería a su padre? El pensamiento hizo que a Carmen le dieran náuseas. «Señor juez, por consideración», la voz del abogado Torres sonó de repente, deteniendo al abogado Ortega. «Esta niña ha venido con un propósito obvio. Se trata de su futuro. No podemos ignorarla». El juez levantó la mano, su rostro era grave. «Silencio a todos». Su voz resonó. Miró fijamente a Javier y al abogado Ortega, silenciando sus protestas. Luego, su mirada se dirigió a Clara. Su expresión se suavizó. Clara se acercó lentamente, sus pequeños pasos resonando fuertemente en el mármol silencioso.
Se detuvo en el centro, entre las mesas de los dos abogados. Miró directamente al juez, sentado en su alto trono. «Señor juez», dijo Clara, con una voz temblorosa pero clara para toda la sala. «Siento interrumpir». «Está bien, princesa», dijo el juez, con un tono más paternal. «¿Por qué estás aquí? ¿Quién te trajo?» «Vine sola. Mi tía me trajo, pero me colé. Escuché a mi papá decir que mi mamá es mala». Los ojos de Javier se abrieron de par en par. «Clara, cuida tus palabras». «Silencio, señor Javier», gritó el juez. «Deje que la niña hable». Carmen se tapó la boca. Las lágrimas comenzaron a brotar. Clara tragó, como si estuviera reuniendo valor. Miró al juez de nuevo. Sus ojos, puros y claros, mostraban sinceridad. «Papá dijo que mi mamá es mala. Papá dijo que mi mamá se enfada mucho. Papá dijo que mi mamá no puede cuidarme», continuó, con la voz temblando ligeramente. Carmen cerró los ojos. Este era el final. Clara iba a repetir todas las mentiras de Javier, pero una frase hizo que Carmen abriera los ojos. «¿Pero puedo enseñarle algo?» Clara miró al juez con ojos suplicantes. «Algo que mi mamá no sabe». Esa frase quedó suspendida en el aire. «Algo que mi mamá no sabe». Carmen frunció el ceño. ¿Qué quería decir? El abogado Ortega volvió a saltar. «Señor juez, esto es absurdo. Una grabación de una niña no puede ser utilizada como prueba. Esto es una invasión de la privacidad grabada sin permiso». «Esa grabación demuestra las mentiras de su testigo pericial, abogado Ortega», replicó el abogado Torres bruscamente. «Esto es muy intrigante. Basta de discutir». El juez golpeó su mazo. Sus ojos, que antes eran paternales, ahora brillaban intensamente. Percibió que había una gran mentira. «Secretario, ayude a esta niña. Conecte ese dispositivo a los monitores del tribunal ahora mismo». «No», gritó Javier desesperadamente. Agarró el borde de la mesa con los nudillos blancos. «Protesto, señor juez. Esto es una trampa». «Su protesta queda registrada, señor Javier». «Ahora siéntese», ordenó el juez. Un secretario se acercó rápidamente a Clara y tomó con cuidado la tableta agrietada. Buscó un cable y momentos después, las grandes pantallas de monitor en la pared de la sala se volvieron negras y luego mostraron la pantalla de inicio de la tableta de Clara. Javier se cubrió la cara. Adriana, detrás de él, parecía temblar violentamente. Clara, ahora de pie junto al secretario, miró la pantalla. No miró a Carmen ni a Javier. Estaba concentrada en su misión. «Esto, señor», señaló un archivo de vídeo en la galería. El secretario hizo clic en él. Apareció una miniatura de vídeo. «Adelante, princesa», dijo el juez. «Reproduce el vídeo». Clara estiró su pequeño dedo índice. Presionó el botón de reproducir en la pantalla. El vídeo comenzó. La gran pantalla del monitor parpadeó. El vídeo comenzó. La toma estaba ligeramente movida e inclinada. El ángulo era bajo, como si estuviera grabado detrás de algo. Se escuchó una risa tranquila. «Es nuestra sala de estar», susurró Carmen, reconociendo el sofá y la gran maceta en el rincón de la habitación. El video parecía haber sido tomado detrás de esa maceta, donde Clara a menudo se escondía mientras jugaba al escondite. Y luego, dos figuras entraron en la toma grabada. Javier y Adriana. No Adriana en el blazer profesional como en el juzgado, sino Adriana en ropa fina y cómoda de casa. Su pelo estaba suelto. Javier entró riendo, e inmediatamente abrazó a Adriana por detrás, besándola en el cuello. «Dios mío». Se escuchó una exclamación sorda en toda la sala al unísono. Carmen se quedó congelada, con la respiración atrapada en la garganta. Así que el perfume, sus sospechas, todo era verdad. La mujer que dio un falso testimonio para arruinarla era la misma que se acostó con su marido en su casa. Al otro lado, el abogado Ortega miró el monitor con la boca abierta. Se giró hacia Javier con una mirada de horror como si dijera, «Nunca me contaste esto». En la galería, Adriana bajó la cabeza, tratando de esconder su rostro. Y luego, las voces de las figuras en el video se escucharon claramente en el silencio del juzgado. Voz de Adriana. «¿Estás seguro de que tu plan funcionará? Tu esposa es tan estúpida». La voz de Javier se rió con certeza. «Estúpida y sumisa. Ella no sospechará nada. Todo el dinero ya ha sido transferido a tu cuenta, cariño. ¿Estás seguro?» Carmen sintió que sus piernas fallaban. Su dinero, su cuenta conjunta, había sido transferido a la cuenta de Adriana. «Oh, Dios». El abogado Torres murmuró a su lado, sus ojos fijos en la pantalla. El video continuó. Javier se sentó en el sofá y atrajo a Adriana a su regazo. La voz de Javier.
Una vez que el veredicto salga mañana, oficialmente obtendré la custodia de Clara. Venderemos esta casa del infierno de inmediato y nos mudaremos a Suiza. Lejos de ella. La voz de Adriana sonó coqueta. ¿Y Clara? Parece muy apegada a su madre. Esta fue la parte que más hirió a Carmen. Contuvo la respiración, esperando la respuesta de Javier. La voz de Javier era de desprecio. Oh, la niña es fácil de manejar. Solo dale una tableta nueva y se olvidará de su madre. Tú serás su nueva madre. Una madre más inteligente, más exitosa y mucho más sexy. Javier besó a Adriana con pasión en el video. «Basta. Apágalo», gritó Javier enfurecido. Saltó de su silla, tratando de correr hacia la mesa del secretario para detener el video. «Funcionarios, sujételo», gritó el juez con rabia. Los dos guardias de seguridad que custodiaban la puerta se movieron de inmediato. Dominaron a Javier antes de que pudiera avanzar, doblando sus brazos a la espalda. Javier se retorció como un animal en una trampa. «Suéltenme, no es verdad. Está manipulado», gritó Javier desesperadamente. «Siléncienlo», ordenó el juez. Continuó en el video. «Quiero verlo hasta el final». El video continuó reproduciéndose, ajeno al caos en la sala. Ahora era el turno de Adriana de hablar. Voz de Adriana. «Todavía estoy un poco preocupada. ¿Qué pasa con mi testimonio como psicóloga? ¿Qué pasa si el abogado de Carmen lo refuta con sus observaciones?» La voz de Javier se rió de nuevo. «Ya me preparé. La grabé la semana pasada cuando lloró histéricamente. ¿Recuerdas? La provocaré de nuevo en el juicio. La insultaré hasta que explote. Gritará y llorará delante del juez». Carmen sollozó. Recordó su testimonio, la foto, sus gritos. «Él me tendió una trampa». Voz de Javier. «Una vez que se ponga histérica, tu testimonio parecerá perfecto. El juez verá por sí mismo que es una loca inestable. Nadie le creerá. Creerán a la doctora Adriana, la profesional». El video finalmente mostró a Javier y Adriana brindando con copas de vino, riendo. El video terminó. La pantalla se volvió negra. La sala se quedó en silencio durante unos segundos. Lo único que se escuchaba era el sollozo de Carmen y la respiración jadeante de Javier bajo el control de los guardias. Todas las personas en la sala, el juez, los secretarios, la galería e incluso el abogado Ortega, miraron la pantalla negra con horror. Acababan de presenciar una conspiración malvada muy bien planeada. Fraude, perjurio, lavado de dinero y manipulación del tribunal. En la galería, algunas personas comenzaron a girar la cabeza, buscando a Adriana. «¡Ahí está! ¡Es la mujer!», gritó alguien. Adriana se dio cuenta de que estaba completamente expuesta. En pánico, saltó de su asiento y corrió hacia la salida trasera. Clara, la pequeña heroína, que había estado observando el video que acababa de reproducirse, giró la cabeza. No miró a Javier, que estaba sometido. Miró a su madre. Sus ojos puros se encontraron con los de Carmen, que estaban llenos de lágrimas. El juez, con la cara roja de rabia, levantó su mazo en alto. No lo dejó caer en silencio. Lo golpeó con fuerza sobre la mesa. «Silencio a todos. La corte se reanuda. Funcionarios, cierren todas las salidas. Que nadie salga». Arrestada esa mujer, la doctora Adriana, inmediatamente. La sala cayó en un caos controlado. El golpe del mazo del juez, furioso, era tanto una orden como una liberación de la tensión que se había congelado. Los dos guardias de seguridad que acababan de someter a Javier ahora lo arrastraron a una silla. Javier ya no gritaba, simplemente jadeaba. Sus ojos estaban frenéticos y su traje caro estaba empapado en sudor. Sabía que se había acabado. En la puerta de atrás se produjo otro alboroto. Adriana, en pánico, no pudo abrir la gran puerta que el juez acababa de ordenar cerrar. Tiró del pomo y empujó en vano. Una funcionaria la interceptó rápidamente. Adriana se desplomó en el suelo. Su máscara profesional estaba completamente caída. Ya no era la psicóloga tranquila y convincente. Era solo una mujer asustada que lloraba histéricamente. Exactamente la imagen que había usado en las fotos para atrapar a Carmen. El karma había llegado demasiado rápido y con crueldad. «Tráiganla aquí», ordenó el juez con voz fría e implacable. Los funcionarios arrastraron a la sollozante Adriana hacia el frente y la sentaron en el estrado de los testigos, que ahora se sentía como el banquillo de los acusados. Al otro lado de la sala, el abogado de Javier, el abogado Ortega, parecía un muñeco de cera que se derretía. Su rostro estaba pálido y su corbata estaba torcida. Ya no miraba al juez. Miraba el fajo de papeles apilados frente a él sin una respuesta.
Su carrera y su reputación habían sido destruidas en un instante por el vídeo de la tableta rota de una niña. Sabía que estaba implicado. Puede que no supiera sobre la aventura, pero sí sobre las pruebas fotográficas manipuladas y el testimonio preparado para tenderle una trampa a Carmen. Carmen misma seguía sentada. Miró la escena ante sus ojos como si fuera una película. Sus sollozos ya se habían calmado, reemplazados por un shock congelado. A su lado, el abogado Torres le dio una suave palmadita en la espalda, pero sus ojos miraban fijamente al juez, listos para la estocada final. Clara se quedó de pie en silencio junto al secretario. Ella era el centro de calma en la tormenta. Solo miraba a su madre, como si se asegurara de que estaba bien. El juez tomó una respiración profunda y se alisó la toga. Miró a Javier, a Adriana y luego al abogado Ortega. Señor Javier, comenzó el juez con una voz tranquila pero aterradora. Ese video es propiedad de su hija y fue grabado en su propia casa. ¿Todavía quiere insistir en que está manipulado? Javier levantó la cabeza, su rostro vacío. Ella me tendió una trampa, murmuró. Fue un último y patético intento. Esa mujer, Adriana, planeó todo. Ella me sedujo. Al escuchar esto, Adriana gritó inmediatamente. Mentiroso. Tú me dijiste que lo hiciera. Me dijiste que te casarías conmigo. Me dijiste que transferirías todo el dinero a mi cuenta. Hice todo esto por ti. Silencio. El juez golpeó su mazo de nuevo. Ambos son iguales. Sus confesiones ya han sido grabadas en el expediente del tribunal. El juez se dirigió a Adriana. Sra. Adriana, usted se sentó en este estrado, bajo juramento, y dio falso testimonio. Utilizó sus credenciales profesionales para destruir la vida de una madre y ayudar en un crimen. No solo violó su código de ética, sino que cometió perjurio ante este tribunal. El juez miró al abogado Ortega. Y abogado Ortega, ¿usted sabía o debería haber sospechado que las pruebas que presentó, incluido este testimonio, eran falsas? Usted intentó provocar a la testigo en el último juicio para que se ajustara a la narrativa falsa de su cliente. Usted ha deshonrado a esta profesión. Haré que el comité de ética revoque su licencia de abogado. El abogado Ortega agachó la cabeza, incapaz de decir nada. Finalmente, el juez miró a Javier. Su mirada era tan penetrante que parecía desollar al hombre vivo. Señor Javier, usted entró en este tribunal exigiendo justicia. Acusó a su esposa de fracaso. La acusó de inestabilidad. Exigió sus bienes. Y lo más atroz de todo, exigió separar a una niña de su madre. El juez levantó el archivo de la demanda de Javier y lo sostuvo en alto. Revisemos su demanda. Primero, la acusación de que la esposa fracasó y descuidó el hogar. Probado como falso. El video acaba de demostrar que usted conspiró para difamarla. El juez arrojó una hoja del archivador al suelo. Segundo, la acusación de que la esposa era financieramente irresponsable y derrochadora. Probado como falso. El video es una confesión de que usted robó dinero de su cuenta conjunta y lo transfirió a la cuenta de su amante. Esto no es solo difamación, es robo. Arrojó la segunda hoja. Tercero, la acusación de que la esposa era emocionalmente inestable, respaldada por un testimonio pericial falso. Probado como un plan descarado. El video prueba que usted conspiró para provocar a su esposa, grabarla en secreto y usarlo para engañar a este tribunal. Arrojó la tercera hoja. Toda su demanda, la voz del juez se elevó. Es una pila de basura basada en mentiras, avaricia y adulterio. El tribunal desestima por completo la demanda de divorcio presentada por el señor Javier. El mazo golpeó con fuerza, pero el juez no había terminado. Miró al abogado Torres y a Carmen. El tribunal no se detendrá aquí. Basándose en esta nueva prueba irrefutable, el tribunal falla para proteger a la víctima. 1. El juez levantó un dedo. La custodia total de la menor Clara queda otorgada incondicionalmente a su madre biológica, la Sra. Carmen. Carmen jadeó. Las lágrimas que ahora fluían eran de alivio. Miró a Clara. La sonrió débilmente. 2. Continuó el juez. La demanda de divorcio del señor Javier ha sido desestimada. Sin embargo, el tribunal sugiere que la Sra. Carmen presente una contrademanda ahora mismo. Sra. Carmen, ¿desea divorciarse de su marido? El abogado Torres susurró. Carmen, con voz temblorosa pero firme, miró directamente a Javier, que ahora estaba vencido con la cabeza gacha. Sí, señor juez. Exijo el divorcio ahora mismo. Bien, exclamó el juez. El tribunal concede el divorcio a la Sra. Carmen por adulterio y fraude por parte del marido. Custodia total a la Sra. Carmen. 3. El juez se puso de pie ahora. Todos los bienes a nombre del señor Javier y la Sra.
Adriana serán congelados de inmediato. El tribunal ordena una investigación completa para rastrear todos los fondos robados a la SRA. Carmen. La casa actualmente ocupada se declara propiedad total de la SRA, Carmen y Clara. Y 4. La voz del juez ahora resonaba en toda la sala. Basado en la evidencia de vídeo y las confesiones en esta sala, ordeno el arresto inmediato del señor Javier y la SRA, Adriana por varios delitos penales, incluyendo conspiración para cometer fraude, perjurio, robo doméstico y manipulación de pruebas en un tribunal. Sáquenlos. Los guardias de seguridad inmediatamente esposaron a Javier. El hombre que había entrado esa mañana con arrogancia ahora era sacado con la cabeza gacha. Pasó junto a Carmen. No se atrevió a mirar a su esposa a los ojos. Adriana también fue esposada. Sus gritos se secaron, dejando solo un rostro hinchado y sucio. Fue arrastrada. Su carrera y su libertad se habían ido. Carmen todavía estaba sentada, temblando. El abogado Torres sonrió de oreja a oreja. «Ganamos, Carmen. Ganamos». Carmen no podía hablar. Simplemente se levantó y caminó lentamente hacia el centro de la sala. Clara corrió hacia ella. Carmen se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza, como si estuviera abrazando a su salvadora. Lloró sobre sus pequeños hombros. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de una madre salvada por su pequeña heroína. Las secuelas del día del juicio se extendieron como un reguero de pólvora. La historia de la tableta rota fue noticia en todas partes. La historia del marido avaricioso, la psicóloga falsa y la pequeña heroína de 7 años dominó las noticias locales durante semanas. Las primeras semanas fueron un borrón para Carmen y Clara. El abogado Torres se encargó de todo. Por orden del juez, todos los bienes de Javier y Adriana fueron congelados. La investigación demostró que Javier había transferido cerca de 1 millón de euros a la cuenta de Adriana durante el último año. Todo el dinero fue incautado y devuelto a la nueva cuenta de Carmen. La gran y fría casa era ahora oficialmente de Carmen. Pero Carmen ya no podía quedarse allí. Demasiados malos recuerdos. Demasiadas sombras de Javier y Adriana en cada rincón. Con el consentimiento del abogado Torres, Carmen vendió la casa. El producto de la venta fue más que suficiente para comenzar una nueva vida. El castigo para los villanos fue rápido y severo. Dada la abrumadora evidencia, Javier fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude, robo y perjurio. Adriana, cuyas credenciales de psicóloga resultaron ser reales pero utilizadas criminalmente, fue sentenciada a 8 años, y su licencia de práctica fue revocada permanentemente. El astuto abogado Ortega fue inhabilitado inmediatamente por el Comité de Ética y se enfrentó a cargos penales por su participación en la conspiración. El karma se había pagado por completo. 3 meses después de ese día de juicio, se escuchó la risa de los niños en un pequeño parque verde. Carmen, con el peso de la preocupación desaparecido de su rostro, sonrió mientras observaba a Clara en el columpio. Se habían mudado, no a una casa grande, sino a un modesto y acogedor apartamento de 3 habitaciones. Estaba lleno de fotos de las dos y olía a galletas que Carmen había horneado. Carmen había comenzado un pequeño negocio de catering desde casa. Sus habilidades culinarias, que Javier siempre menospreciaba, ahora eran elogiadas por muchos. Los pedidos llegaban. Estaba ocupada y cansada, pero feliz. Era independiente. «Mami, mira». Clara corrió hacia Carmen, que estaba sentada en un banco del parque. Sus manos estaban sucias de tierra. «Las flores van a florecer pronto». Carmen sonrió, acariciando el pequeño cabello de Clara. «Guau, mi hija es muy buena plantando cosas». Se sentaron una al lado de la otra por un rato, disfrutando del sol de la tarde. Había una pregunta que Carmen no había tenido la oportunidad de hacer con calma. «Princesa», comenzó Carmen suavemente. «¿Puedo preguntarte algo?» «¿Qué, mami?» Clara la miró con ojos claros. «El video en la tableta vieja». «¿Por qué? ¿Por qué lo grabaste?» Clara guardó silencio por un momento, como si estuviera recordando. «Porque no me gustaba la tía Adriana». «¿Por qué no te gustaba?» La tía Adriana fingió ser amable. Le sonrió a mami y le habló en el centro comercial. Pero cuando mami fue al baño le dijo a papá: «Tu esposa tarda mucho». Y en el parque también. Me vio, pero le dijo a papá que mami no me estaba cuidando. Pero mami sí me estaba mirando. Carmen se quedó asombrada. Su pequeña hija era una observadora aguda. Y esa noche, continuó Clara. Papá dijo que estaba trabajando hasta tarde, pero escuché su coche volver. Quería enseñarle a papá mi dibujo nuevo. Pero cuando bajé, vi a papá entrar con la tía Adriana. Papá la abrazó de inmediato. Me asusté, así que me escondí detrás de la maceta de flores.
Así que grabé allí. Sí, usé la tableta vieja para grabar. Recordé que mami dijo que si hay gente mala debe haber pruebas. Y tenía la tableta vieja conmigo. El corazón de Carmen se calentó. Había olvidado que había dicho eso. ¿Pero princesa?, preguntó Carmen de nuevo. Esta era la pregunta más importante. ¿Por qué no se lo dijiste a mami? ¿Por qué lo guardaste en secreto? Clara. Clara se interrumpió en voz baja. Papá dijo que mami no debía saberlo. Carmen frunció el ceño. ¿Papá te dijo eso? Sí. En el video, papá le dijo a la tía Adriana: mi esposa es estúpida. Ella no lo sabrá. Clara pensó que era un gran secreto porque papá dijo que mami no debía saberlo. Así que lo guardé. No quería que papá se enfadara si mami se enteraba. Era la lógica pura de una niña. Ella había agravado el crimen de su padre, pero lo había mantenido en secreto porque su propio padre le había dicho que su madre no debía saberlo. Entonces, ¿por qué lo mostraste en el juzgado? Porque el juez iba a quitarle Clara a mami. Papá dijo que mami era mala, y la tía Adriana también dijo que mami era mala. Y eso no es verdad. Clara tenía lágrimas en los ojos. No quiero separarme de mami. Mami no es mala. Mami es la mejor mamá. Así que tuve que enseñarle al juez que papá y la tía Adriana son los malos. Carmen no pudo contenerse más. Abrazó a Clara con fuerza. Lloró lágrimas de alegría. Durante todo este tiempo, había sufrido las acusaciones de Javier de que era una madre fracasada. Había dudado de sí misma. Se había sentido destruida. Pero ante ella estaba la prueba más fuerte de que no había fracasado. Había criado a una hija increíble. Una niña pura, aguda para distinguir la verdad de la falsedad. Una niña valiente, con el coraje de actuar sola para proteger a su madre. Una niña con un sentido puro de la justicia. Gracias, princesa, susurró Carmen en el pelo de su hija. Gracias por salvarme. Clara la abrazó. Te quiero, mami. Yo también te quiero mucho, Clara. Carmen deshizo el abrazo y miró el rostro brillante de su hija. Finalmente lo entendió. Nunca había fracasado, solo había estado criando a una heroína. Y ahora, ambas eran libres para un nuevo comienzo.